¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así como fue anunciado, recibimos a Juan Royseco, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-México. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a hablar un poco de comercio bilateral y en particular con un destino que tiene una singularidad, y es que Uruguay tiene ya desde el año 2004 firmado un tratado de libre comercio por fuera del Mercosur, es decir, un acuerdo comercial que no es del bloque con ese destino comercial, sino que es un tratado de libre comercio bilateral. ¿Cómo ha funcionado esa herramienta? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes acerca de cómo ha funcionado en un momento en donde se discute mucho acerca de la posibilidad del regionalismo abierto y de darle al Mercosur más flexibilidad? Bueno, Nicolás, gracias por invitarme. Quería hablar un poco en el contexto del TLC, digamos, cómo se creó y todo demás. Fue en noviembre de 2003, firmaron el acuerdo Jorge Valle y Vicente Fox, y se puso en vigor en julio del 2004. Desde esa época se triplicó la cantidad de exportaciones que hizo Uruguay a México. Empezamos en 2003 con aproximadamente unos 34 millones de dólares. Ahora, bueno, llegamos a tener 210 millones de dólares en el año 2007. Ahora estamos en aproximadamente unos 70 millones de dólares. Pero la idea del TLC, que es el único TLC que tenemos con un país fuera del Mercosur, es la herramienta que puede tener alguna empresa que quiera exportar a México con unos aranceles menores. Claro. Efectivamente, por la vía de un tratado de libre comercio, y no solamente desde el punto de vista de mejorar la ecuación económico-financiera, esto de no pagar aranceles, obviamente, entre otras cosas, hace más competitiva a las empresas uruguayas, pero la herramienta en sí, el TLC, el tener firmado un tratado de libre comercio, ¿facilita el momento de concretar los negocios de exportación? Bueno, el TLC vendría a ser el marco. Luego la empresa tiene que dirigirse a las cámaras para que ya tienen experiencia en la exportación de bienes a México y ver cómo es la forma para llegar a él. Evidentemente, hay empresas uruguayas que ya están exportando a México desde hace unos años. Son empresas grandes, están en el rubro de arroz, productos lácteos, cueros y madera. Esas ya tienen el TLC bien claro, concreto, ya están exportando. Lo que falta es esas empresas medianas y chicas que se animen a entrar a ese mercado. El TLC habla del marco. Lo que ustedes dicen, o por lo menos desde la Cámara de Comercio Uruguay-México visualizan, es que existe una oportunidad que quizás no está siendo del todo aprovechada. Exacto, sí. ¿Y por qué no está siendo del todo aprovechada? ¿Cuáles son los reparos que ponen las empresas medianas o pequeñas al momento de quizás pensar que es posible exportar a México? Y bueno, yo pienso que no se estaba pensando en México hasta ahora. Tal vez en Brasil, Argentina, tal vez más el Mercosur, que eran los primeros países que Uruguay exportaba, pero no tanto México. Estaba como subvaluado México. Sí, como digo, había una cantidad de empresas que ya estaban exportando, lo tenían claro, pero faltaba que se conociera más. Es por eso que estamos Claro, van a hacer un desarrollando foro, ¿no? Una conferencia en la cual, entre otras cosas, van a visualizar las posibilidades y las potencialidades que tiene México como destino, y también, imagino, habrá una ponencia de algún mexicano mostrando al destino. Exacto, sí. Invitamos al representante de México en la LADI, el licenciado de la Peña, al licenciado Martí, que es el encargado del director de ProMéxico acá en Argentina y en Uruguay. Y después tenemos una ayuda imprescindible de la Embajada de Uruguay en México,
que es José Ortús, el licenciado José Ortús. José Ortús es principal es uno de los principales en esta disertación, porque va a dar la experiencia que tiene la Embajada de Uruguay en México para la colocación de esas mercaderías. La conferencia es el próximo día 29, ¿no? El día 29 a las 8:30. Está apoyado por una cantidad de empresas nacionales y también mexicanas que se han instalado acá en Uruguay. Y imagino, ¿dónde podrán buscar algún empresario que quizás esté viendo, que quiera llegar a visualizar la conferencia pensando en la posibilidad de exportar a México? ¿Cómo puede contactarse con usted? en la Cámara Mercantil de Productos del País, en la calle Rondó 1908, ahí se va a hacer la disertación. Después puede llamar por teléfono a la Cámara Uruguayo-Mexicana al 099-63-1093. Y lo estamos haciendo también con la Unión de Exportadores, esto. Claro. ¿Cuál puede ser la explicación para que en un contexto donde las exportaciones en 2015 cayeron, y de manera importante en el Uruguay, cerca de un 15%, sin embargo México haya recepcionado más colocaciones de productos uruguayos? Es decir, las exportaciones uruguayas en general cayeron en 2015, sin embargo a México aumentaron. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que es justamente lo que estuve hablando hace unos minutos. Esas exportaciones a México, hay determinadas empresas en esos rubros que Uruguay puede exportar en gran cantidad, como el arroz, los productos lácteos, los cueros y las maderas, que encontraron en México el lugar que capaz que perdieron en otros mercados. Entonces trataron de conseguir México como mercado y lo consiguieron. Que Brasil esté atravesando... Brasil es un socio estratégico de México, lo ha sido siempre y de hecho, bueno, son como dos grandes potencias latinoamericanas, ¿no? Quizás Sí. Las dos grandes potencias latinoamericanas, México y Brasil. Que Brasil esté atravesando esta situación de incertidumbre, de crisis política e institucional, ¿incide en algo al momento de uno visualizar los negocios con México? ¿Es una oportunidad quizás para los uruguayos o puede tener el efecto contrario, que el empresario mexicano, las inversiones mexicanas dejen de mirar el Cono Sur por la situación en Brasil? No, yo pienso que sí. Yo pienso que México es una oportunidad que tienen ahora las empresas uruguayas, en vista también de que pienso que el Estado le está dando más importancia al Tratado de Libre Comercio, que hace más de 11 años que está vigente, y pienso que sí, que es una oportunidad. Termina teniendo un efecto, consideran beneficioso, más allá de que eventualmente se visualice a Brasil como un mercado. ¿Veo cómo funciona esto de las exportaciones? Usted lo sabrá más que yo. Que un gigante como Brasil esté atravesando un problema, muchas veces para empresarios extranjeros, sobre todo de fuera de la región, se ve como un problema, porque muchas veces piensan instalar empresas aquí en el Uruguay para eventualmente colocar su producción en Brasil. No hay preocupación en ese sentido. Claro, pero yo pienso que si tenemos un tratado de libre comercio con México, yo pienso que es la vía de salida de mercaderías que ya está toda programada en ese acuerdo. Vendría a ser lo mismo que estamos exportando para el Mercosur, pero acá tenemos la vía directa para México, que entiendo que es un mercado muy grande, son 125 millones de habitantes, es una economía que está en el mundo dentro del lugar número 12 aproximadamente, pero hay nichos, hay mercados. Hay que tomar en cuenta que cada estado mexicano prácticamente es como si fuera un Uruguay. Tendríamos que enfocarnos en ese contexto de ver por estado, no tanto por país, sino por estado, para esas empresas medianas o chicas. Y ahora, ¿resultan competitivas las empresas uruguayas para entrar en el mercado mexicano? En precios, en calidad generalmente la producción uruguaya resulta competitiva, pero
en cuanto a precios, ¿logramos competir con el sur de Brasil, con la producción que se haga en Argentina? Logramos competir en algunos rubros que tenemos que estudiar, ¿no? Hay algunos rubros que sí, que estamos en precio, otros estamos un poco arriba. Por ejemplo, ¿en qué rubro estamos en precio y en cuáles estamos arriba? Y mira, todo lo que tiene que ver con el tema de autopartes, todo lo que tiene que ver con químicos, y básicamente los commodities. Prácticamente los commodities tendría que ser un commodity industrial, o sea, con un proceso de manufacturación que no sería nada imposible entrar a México de esa forma. Para darle también valor agregado y que de alguna manera Exacto, termine. sí. Y en cuanto a la llegada de inversiones mexicanas al país, que en su momento tuvo la impresión, por lo menos bastante importante, es decir, empresas mexicanas que eventualmente compraron algunas uruguayas que estaban atravesando algunos problemas, sí, que decidieron apostar por el Uruguay. ¿Esa oleada de inversiones mexicanas ha dado el rédito esperado para las empresas mexicanas? Esas empresas mexicanas no solamente se han instalado, sino se han ampliado. Tengo conocimiento, porque me he reunido con ella, que está dedicada al pan, por ejemplo, que sí, que ha exportado, que ha visto la posibilidad de expandirse acá en Uruguay, va a seguir construyendo, ahora va para un centro de distribución, pese que ya compró 3 empresas acá en Uruguay, ¿no? Y lo mismo ocurre con Pepsi o con Claro. Apuestan al Uruguay más por la mano de obra, que aunque no es tan barata, pero es de una calidad superior a las de la región. Claro. Eso es lo que destacan de Uruguay, la potencialidad de la mano de obra en cuanto sí, a la formación, más allá de todo lo que siempre hablamos de la educación. Entienden que ese es el plus, el diferencial. Quizás sí, no somos baratos en cuanto ni en cuanto a la productividad, ni en cuanto a los salarios, pero tienen ciertas seguridades. Y sí, en otros países a un obrero o a un trabajador, a un funcionario, cualquiera de ellos hay que instruirlo, hay que programarlo para la tarea que va a hacer. El uruguayo es más fácil, está instruido de tal forma que puede adaptarse a cualquier necesidad que ocurra en la empresa y puede ubicarse en cualquier puesto que está dentro de la misma. Muchas veces se piensa en México como un socio importante para ingresar al NAFTA, ¿no? Al bloque comercial que compone México, Estados Unidos y Canadá, que es un mercado, bueno, potencial muy importante, de los más importantes del mundo. ¿Es para las empresas uruguayas no solamente la posibilidad de exportar a México, sino también una vía de entrada a esas otras 2 potencias, Estados Unidos y Canadá? Sí, sí. México tiene si ustedes ven la cantidad de exportaciones e importaciones que tiene, por ejemplo, con Estados Unidos dentro del mercado del NAFTA, estamos hablando prácticamente de un 80%. O sea, hay un 80% de importaciones de Estados Unidos de materia prima o de productos, y hay un 80% que le exporta México a Estados Unidos, ya manufacturado. En ese contexto, perfectamente puede haber un elemento que venga de Uruguay para completar ese 80%. ¿Cuánto inciden en los uruguayos esa imagen que existe de México acerca de la problemática social vinculada a la seguridad que tiene el país azteca? Bueno, pero eso pienso al margen de todo lo que tenga que ver con lo comercial. Pero me imagino que le habrá llegado alguna inquietud de empresario uruguayo en preguntarle, ¿y cómo será exportar allá? ¿Cómo se comporta el empresariado mexicano? El empresariado mexicano es un empresario
muy profesional, que tiene sus características, como cualquier ciudadano Sí, representante de una sociedad. representante de una sociedad, pero si ve el negocio, lo toma. También lo que pide es una seguridad también en la cantidad de mercadería que le puede llegar. Tampoco puede haber un acuerdo de tanta cantidad de mercadería en un determinado momento y después no pueda continuar con esa mercadería. ¿Y eso ha pasado? Eso ha pasado y eso no es viable, no es... Claro, porque siempre se dice que las dificultades que hay cuando muchas veces una empresa de las que usted plantea debería visualizar una oportunidad mediana, sobre todo de mediano porte o pequeña, de exportar a un destino como México, justamente eso, ¿no? Que uno quizás puede colocar una primera partida de producción, pero después cuesta seguir cumpliendo con las demandas que tiene un mercado tan grande como el mexicano. Eso es fundamental, pero por eso apostamos a un estado, a un determinado nicho más chico de México, no llevado a... Pero no visualizar a todo el México en su globalidad, sino quizás, no sé, a un estado determinado. ¿Y qué estado, por ejemplo, es así? Y tenemos Jalisco, que se adapta a las requisitorias del empresario uruguayo. México tiene la particularidad de que cada estado tiene su función específica en forma general. Tenemos los estados que están en la frontera con Estados Unidos, que tienen que ver con autopartes y autos. Ahí es donde se arman los autos. Ahí es donde se toman las partes que vienen de Estados Unidos, se arman los autos y se vuelven a exportar los autos a Estados Unidos. Es en esos estados. Pero hay estados que se dedican al cuero, se dedican a productos lácteos, y eso depende de cada uno de los rubros, es donde tenemos que dirigir en ese estado. Bien, Juan Roiseco, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-México, le agradecemos su presencia en Mañana Quintela. Buen día. Gracias. La pausa y seguimos con más noticias.